En esta mañana vamos a seguir nuestro estudio en esta carta a los Hebreos y vamos a centrar nuestra atención sobre todo en los versículos del 4 al 8 de este capítulo 6 de Hebreos. Si lo recordáis, lo venimos viendo en las últimas semanas, estamos estudiando un pasaje que en concreto una sección va desde el capítulo 5 y versículo 11 hasta el capítulo 6 y versículo 12. En realidad también el resto del capítulo es un paréntesis que el autor de la carta está haciendo. Él está enseñando, está en el tema central de esta carta, ha llegado a ese tema que es Jesús como sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Y él está en el capítulo 5 mostrando a los hebreos que Cristo era el sumo sacerdote perfecto de Dios, y estaba aclarando algunas dudas porque los judíos sabían muy bien que los sumos sacerdotes solo podían venir de una tribu, y esa era la tribu de Leví. Pero aquí tenemos a Jesús que venía de otra tribu, como judío, ¿verdad? Él era de la tribu de Judá, y entonces algunos dudaban de Jesús como sumo sacerdote. Y esta y otras dudas el autor las está aclarando. Y entonces él, para explicar de manera perfecta que Jesús es el sumo sacerdote de Dios, aquel al que todos los demás sumos sacerdotes apuntaban, él va a introducir aquí a un personaje clave en este tema, un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Si os fijáis en el capítulo 5, versículo 10, el autor dice que Cristo ha sido constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Es alguien diferente. Y si miráis en vuestras Biblias en el capítulo 7, versículo 1, ahí el autor continúa hablando acerca de este personaje, ¿verdad? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, etc. Pero fijaos que en el versículo 11 del capítulo 5, el autor dice, bueno, tenemos que parar aquí. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir, y luego en el capítulo 7 vemos que lo va a decir. Dice algo más, es difícil de explicar, no es un tema sencillo de entender, y os lo aseguro que lo estoy estudiando a fondo para enseñároslo, para que lo entendáis. No es fácil de entender, pero hay un problema. Ese problema, dice el autor, es que os habéis hecho tardos para oír. Ahora, hemos estado diciendo ya en las últimas semanas que algo que necesitamos entender bien en esta sección en la que estamos es que el autor no está lidiando aquí con un grupo de creyentes entre los que están aquellos que son fuertes en su fe y los que son débiles en su fe. El autor está lidiando con un grupo entre los que están aquellos que profesan una fe que poseen, son verdaderos creyentes, están sometidos a pruebas, su fe está siendo probada y necesitan el ánimo de mirar a Cristo y recordar cómo en Cristo todo está seguro y cómo ellos tienen que seguir adelante adorando a Cristo, sirviendo a Cristo, confiando en Cristo. Pero luego están también aquellos que profesan una fe que no poseen y que ahora ante esta situación en la que su fe es puesta a prueba, está resultando que no es una fe auténtica. ¿Por qué? Porque conocen a Cristo superficialmente. Le conocen, pero en realidad no han creído en Él, no han puesto su fe en Él, y entonces se están planteando volver atrás, en el sentido de volvamos a la religión en la que estábamos, en la que teníamos todo claro y hacíamos esto y esto es lo que pensábamos que sucedería, y sobre todo nos quitaríamos de medio esta persecución y esta dificultad. Pero le estaban persiguiendo por seguir a Cristo. Así que el autor no está comparando creyentes maduros con creyentes inmaduros. Cuando les dice, os habéis hecho tardos para ir, y luego en el versículo 12 les dice, aunque ya debierais ser maestros, es decir, ya deberíais poder enseñar lo que creéis, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Otra vez necesitáis volver al fundamento de la fe.
Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y pone esta ilustración, una ilustración en la que el que es niño toma solo leche, no está acostumbrado al alimento sólido que es para los adultos. Y ya hemos estado explicando que aunque en otros pasajes de la Escritura se nos utiliza la ilustración del niño y el adulto para mostrarnos que el creyente ha de crecer en su fe, en su confianza, en su obediencia, en este caso el autor no está hablando acerca de eso. Está hablando de algunos que se han quedado en la niñez en un sentido en que no han creído en Cristo aún, son incrédulos. Conocen ciertas cosas, creen ciertas cosas acerca de Dios, pero no han creído en la clave para acercarse a Dios, que es Cristo. Están confiando en otros mediadores bajo el antiguo pacto que se les habían dado, pero no están entendiendo que aquellos mediadores del antiguo pacto eran un símbolo del auténtico mediador que había de venir. Y aunque habían escuchado acerca del Mesías y creían acerca del Mesías, no habían conectado los puntos para entender el Mesías es Cristo. Así que la madurez de la que el autor les está hablando no es un llamado a crecer, es un llamado a creer. Un llamado a dejar de confiar en los mediadores del antiguo pacto y confiar en el mediador del nuevo pacto. Un llamado a comprender que la entrada al reino de Dios es a través de la obra del mediador del nuevo pacto y no a través de las obras de los mediadores del antiguo pacto. Y lo que encontramos aquí de parte del autor es una advertencia sumamente seria. Una advertencia para aquellos que confían en las normas de una religión que no salva, porque ninguna religión salva. Aquellos que no están confiando en el único que puede salvar. Aquellos que el autor describe aquí como tardos para oír, indolentes. Ya hablamos de personas que se caracterizan por ser negligentes, por ser perezosos, por no ir más allá, por no avanzar, por quedarse cómodos. La indolencia espiritual es una referencia a aquellos que entienden las verdades acerca de Cristo intelectualmente, las entienden, dicen sí, lo entiendo, sé de qué estás hablando, pero luego no actúan de acuerdo a esas verdades. Sus vidas no están caracterizadas por la fe en esas verdades. Y el autor dice, quiero seguir, pero hay un problema. La indolencia, la inmadurez de conocer algunas referencias acerca del Mesías sin conocer al Mesías. La inmadurez de conocer solo las enseñanzas elementales del Antiguo Testamento sin haber llegado a comprender las enseñanzas completas del Nuevo Testamento. La inmadurez de pensar que han alcanzado sin Cristo lo que solo pueden alcanzar a través de Cristo. Hay un problema, lo vimos, y hay una solución, ¿verdad? Que bueno, uno cuando habla de un problema no debería quedarse solo en hablar del problema, sino decir cuál es la solución. El autor está mostrando aquí una tremenda compasión por aquellos que se estaban quedando atrás. Se habían acomodado no en la fe auténtica en Cristo, sino se habían acomodado en su religión. Y entonces les dicen, tenéis que avanzar, no os podéis quedar ahí. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay un problema y hay una solución, y como hemos visto también, la solución es avanzar hacia la madurez. El autor se dirige a los que son tardos para oír y les llama a abandonar sus principios para avanzar hacia la madurez que solo alcanzan en Cristo. Pero además de esto, el autor les va a advertir acerca de un grave peligro. No solo es la solución del problema, les va a hablar también de la seriedad del problema. De qué ocurre con aquellos que rechazan a Cristo. Y esto lo vemos si seguimos leyendo ahora en el versículo 4. Hebreos 6:4 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después
cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. En estos versículos encontramos dos partes diferenciadas, dos secciones. En la primera, el autor nos muestra la solución al problema, los versículos del 1 al 3 que ya hemos visto, y en la segunda parte el autor nos muestra la seriedad del problema. Y solo para que recordemos, la solución del problema, de este problema de indolencia, de ser tardos para oír, para el autor es ir a la madurez, dejar atrás, dice, por un lado, las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Este dejar atrás es abandonar, poner a un lado. Y aquí el autor dice las enseñanzas elementales acerca de Cristo, algo que suena extraño, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo el autor aquí? Bueno, la idea básica aquí de esta palabra, separarse, es la de abandonar una condición anterior. Lo que debemos entender aquí cuando habla de avanzar a la madurez es que no está hablando de avanzar en el sentido de ser edificados. No es la idea de crecer o madurar, sino el concepto de abandonar algo por completo. Y ya explicamos que el autor no se está refiriendo aquí a abandonar los principios elementales del Evangelio. No está diciendo eso, sería una terrible contradicción. No está diciendo tenemos que abandonar aquello que es lo fundamental en el Evangelio, no. El autor está hablando de dejar atrás la enseñanza incompleta acerca del Mesías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? No es que la enseñanza del Antiguo Testamento no fuera útil. De hecho, el autor está exponiendo textos del Antiguo Testamento, mientras, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo el Nuevo Testamento. No es eso, no es que dejemos atrás el Antiguo Testamento, sino que conceptos incompletos acerca del Mesías, que no son completados con Cristo, el auténtico Mesías, no traen salvación. Dicho de otra manera, el autor les está diciendo, dejad atrás las imágenes que teníais acerca del Mesías para avanzar en el conocimiento de Cristo, del Mesías. Realmente aquí en nuestras Biblias, cuando se traduce Cristo, el autor está pensando en el concepto del Mesías, lo que claramente habían entendido en el Antiguo Testamento, pero lo que estaban ignorando ahora con respecto a Cristo, a Jesús de Nazaret. Aquel que es el único que merece toda oración, porque Él es la palabra definitiva de Dios. Después de haber hablado a través de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es Dios, y por eso es el único que merece la adoración, no los ángeles, que fueron mediadores en el Antiguo Pacto, pero ellos eran servidores de Dios. Y aquí tenemos al Mesías. Y no solo Él es superior a los ángeles, es superior a Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo. Dios sacó de Egipto a su pueblo a través de Moisés. Pero este también es símbolo de aquel que libera de la cautividad del pecado, Cristo. Y aquel que llevó a cabo la purificación de los pecados, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ese es el que es el auténtico sumo sacerdote que necesitamos. Y todos los demás, un símbolo. Entonces, ¿cuál era el problema de aquellos a los que el autor se está refiriendo? Que tenían un conocimiento incompleto acerca de Cristo. Que no habían abrazado a Cristo como aquel que cumplía todas las promesas acerca del Mesías y que sobre todo había cumplido la auténtica redención y liberación de aquellos que se acercan en fe. Tenían un conocimiento incompleto, pero un conocimiento incompleto no es suficiente para una salvación completa. Por eso el autor aquí, en los versículos 1 y 2, menciona hasta 6 ejemplos de enseñanzas del Antiguo Testamento que estaban incompletas sin Cristo.
Las hemos visto hace 15 días. Todas estas enseñanzas que el autor menciona aquí son enseñanzas del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Y si no crees en el auténtico Cristo, esas enseñanzas no sirven. ¿De qué sirven? Aquellos principios eran elementales, se habían convertido en un impedimento, irónicamente, para su salvación, porque muchos hebreos se habían quedado en aquellos principios y no estaban creyendo en Cristo y confiando plenamente en Cristo. Se habían conformado con esa inmadurez que habían alcanzado con un conocimiento superficial de Cristo. Y hermanos, cuando pensamos en nuestra sociedad actual, lo más trágico que este pasaje nos muestra es ver la realidad de tantas personas que se engañan a sí mismas con la falsa seguridad que da la religión. Que se engañan a sí mismas confiando en su opinión y su apreciación de cómo ven las cosas, en las tradiciones aprendidas, en vez de confiar en Cristo. Muchos caminan tranquilos hacia la destrucción eterna. ¿No debería esto conmover nuestro corazón? No es que caminen hacia la destrucción, es que caminan tranquilos hacia la destrucción. Muchos que conocemos que son religiosos, no que son ateos, no que dicen Dios no existe, no, sino que creen en Dios. Tienen conocimiento de algunos principios elementales, pero no confían en Cristo. Y piensan que ya saben lo suficiente acerca de Dios y la eternidad, y se muestran indiferentes ante las verdades del Evangelio porque tienen esta actitud de ser tardos para oír. Como ya sé, como ya lo tengo solucionado, no tengo el problema. Pero están confiando en un conocimiento tradicional, en un conocimiento superficial, en un conocimiento religioso y no bíblico. Y por eso nosotros tenemos que predicar este mensaje en el cual Dios ha puesto el poder. No está el poder en el predicador. No pienses que tú tienes el poder de cambiar a alguien, de convencer a alguien. ¿Dónde ha puesto Dios su poder? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es, sí, lo podéis decir, poder de Dios para salvación. Está ahí. Y además Dios envía su Espíritu porque, como Jesús mismo le explicó a sus discípulos, no pasa nada porque yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo. Y Él es el que convencerá de pecado y de justicia y de juicio. Pero Dios dijo, id y predicad el Evangelio, ¿verdad? Y es lo que el autor está haciendo aquí, hermanos. El autor está predicando el Evangelio. Está advirtiendo a aquellos que están tranquilos, pensando que no hay un problema, y tienen un problema, y la solución al problema es la madurez de creer y confiar en Cristo, porque si Cristo es rechazado, entonces el problema es aún más grave. Y ahora es donde entramos al pasaje que vamos a estudiar juntos en esta mañana, versículo 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Os dais cuenta de esta advertencia tan severa? Dice, es imposible que para aquellos que una vez fueron iluminados, y en un momento veremos qué significa todo esto, pero después cayeron, y veremos también qué significa todo esto, es imposible la salvación. Y esto es tremendo. ¿Es imposible la salvación? ¿Realmente el autor está diciendo esto? Bueno, algo principal que debemos recordar, y ya lo hemos mencionado varias veces, porque este es un pasaje complejo, y es un pasaje en el que algunos han entendido que la salvación es algo que obtienes por gracia, pero que puedes perder. Porque entienden que cuando el autor aquí está hablando de los que fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, se está refiriendo a creyentes que luego cayeron. Y no se está refiriendo entonces, si es creyentes que cayeron, a creyentes que simplemente cometieron un pecado, sino que perdieron, porque el autor dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿De qué está hablando el autor realmente?
Bueno, aunque es una advertencia seria, no es una advertencia acerca de perder la salvación. Hermanos, hermanas, la Biblia nos enseña que un creyente no pierde la salvación. Este pasaje no enseña tal cosa. De hecho, si uno fuera por esa dirección, si uno dijera, bueno, está hablando de creyentes que pierden su salvación, entonces realmente lo que este pasaje estaría enseñando es que si un creyente pierde la salvación, nunca la puede volver a recuperar. ¿Os dais cuenta? Dice, si es así, si es imposible renovarlos para salvación, a los que una vez creyeron y luego cayeron, eso sería lo que este pasaje enseña. Y otra vez, eso es una clara contradicción con la enseñanza de toda la Escritura. La enseñanza clara de las Escrituras es que un verdadero creyente no puede perder la salvación, porque la salvación es una obra de Dios. Es una obra completa de Dios. Es una obra perfecta. No le falta nada. No falla. Es una obra garantizada por Él mismo. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 10? ¿Recordáis estas palabras? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Dice Cristo, aquel que es la palabra definitiva de Dios, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Dice más, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Argumento aplastante. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, qué capítulo tremendo, en el que empieza diciendo no hay condenación para los que están en Cristo. Ya es una afirmación severa, ¿verdad? No es que para los que están en Cristo, bueno, si tienen cuidado no habrá condenación, no, es una afirmación. No hay condenación para los que están en Cristo. Y al final del capítulo Pablo hace una serie de preguntas para reafirmar esta verdad. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como Jesús lo dijo, ¿verdad? Mi Padre es mayor que todos. Y Pablo al final de Romanos 8 dice, nada ni nadie puede quitarle la salvación a un creyente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios justifica por medio de Cristo. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Dice Pablo. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros, y como dice el autor de los Hebreos, es una intercesión perpetua. Capítulo 7, versículo 25, Él puede salvar eternamente porque Él intercede perpetuamente. ¿O qué decir del apóstol Pedro en su primera carta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, nacer de nuevo la salvación mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Pruebas contundentes de que la salvación no se pierde, porque es una herencia que no se corrompe, que no se mancha, que no se marchita, que no decae, que no muere. Es una herencia eterna. Y además el autor, aquí Pedro, dice, reservada en los cielos para vosotros, una reserva, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, una reserva basada en el poder de Dios, no en el poder del creyente. Así que la enseñanza de la palabra de Dios es clara, no tengas ninguna duda. La salvación no se pierde. Y este pasaje no está enseñando eso. El autor está lanzando su advertencia a incrédulos que habían sido expuestos a la verdad del Evangelio, que habían tenido el privilegio de escuchar la verdad completa acerca del Mesías y seguramente varias veces, seguramente muchas veces habían sido expuestos a este mensaje de salvación, y aún con todo eso estaban pensando volver atrás, estaban confiando más en sus tradiciones y principios elementales que no salvan. Y ante las dificultades de seguir a Cristo, ¿qué preferían? Las comodidades de seguir su religión. Y lo que el autor ahora les va
a decir aquí lo que el autor describe. Son hasta 5 ventajas que aquellos indolentes habían experimentado. Fijaos, 5 ventajas que claramente estaban despreciando y que les llevaban a un problema aún más serio si cabe. Ya lo habíamos dicho cuando comenzamos este estudio, hay una cosa peor que no ser cristiano. Es no serlo y creer que lo eres. Esta es la gravedad, esta es la seriedad del problema. Y la primera ventaja de la que el autor habla aquí es los que fueron una vez iluminados. Versículo 4, los que fueron una vez iluminados. La primera ventaja es que habían sido expuestos a la verdad. Habían sido expuestos a la luz de la verdad. Este concepto de iluminados, en algún pasaje de la Escritura, del Nuevo Testamento, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, se nos presenta como una descripción de la salvación. O sea que esta palabra iluminación se puede utilizar para hablar de la salvación. Pero el contexto en cada pasaje es el que nos ayuda a entender a qué se refiere. Porque es una palabra que se puede referir a otras cosas. Y sí, claramente en 2 Corintios 4, cuando Pablo dice que Dios resplandeció en nuestros corazones y fuimos iluminados para ver la gloria de Cristo, es una referencia a la salvación. Pero aquí el autor no está hablando acerca de la salvación en Cristo, de la justificación, de la redención. No está utilizando términos que nos indiquen que está teniendo o está pensando que los iluminados son salvos. Esta palabra por sí misma no significa salvación. Significa ver algo con claridad, significa dar luz, significa entender algo. Pero lo cierto es que entender algo no es lo mismo que creer y aceptar algo. El contexto de este pasaje, y recordad que eran personas que estaban sufriendo dificultades por seguir a Cristo, y el contexto nos ayuda a entender que el autor se está refiriendo a personas que conocían la verdad del Evangelio, pero ante la dificultad, ante la persecución, preferían las doctrinas de su religión. No estaban dispuestos a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y eso te muestra que sí, entendían cosas acerca del Evangelio, pero no habían creído. Es lo que pasó con el pueblo judío cuando el verdadero Mesías vino al mundo. ¿Sabes? Mateo en su Evangelio al principio cita al profeta Isaías para hablar de la llegada del Mesías. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. La llegada del Mesías, la luz del mundo, ¿verdad? Sabemos esto. Vieron una gran luz. La luz les resplandeció. Y apenas 3 años después de su ministerio gritaban, crucifícale. Es lo que gritaban. Así que la luz les resplandeciera, ¿quiere decir que creyeron? No. Ser expuestos a la luz del Evangelio no significa creer el Evangelio. Y es algo que nosotros vemos continuamente. Esto lo vemos. Esto es algo que incluso puede estar ocurriendo en nuestra iglesia. Incluso estas semanas que estamos estudiando esta seria advertencia, puede haber entre nosotros alguna persona que conoce, pero no cree. Estamos proclamando a Cristo, estamos exponiendo la luz del mundo. Algunos son iluminados y muchos fueron iluminados. Y esto no significa que hayan creído en Cristo. De hecho, el apóstol Pedro habla de lo mismo en su segunda carta, cuando dice de los apóstatas que después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos en esas contaminaciones del mundo. Y dice Pedro, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Qué está diciendo Pedro? Está hablando de lo mismo. Apóstatas que habían conocido al Señor Jesucristo y esto les había apartado por un tiempo de ciertas contaminaciones del mundo, pero luego habían vuelto a ellas y eso aún era peor que cuando antes estaban sin conocer a Cristo. Pedro dice que estos incluso disfrutaron de ciertos beneficios de conocer a Cristo. Fueron librados de ciertas contaminaciones del mundo. Y bueno, no cabe duda que hay ciertos beneficios en la religión. Hay ciertos beneficios de estar entre creyentes y entre cristianos.
Pedro, incluso en su primera carta, anima a las esposas creyentes con un marido que no es creyente a que sean fieles al Señor, porque puede eso santificar a sus maridos. Y no quiere decir que pueden ellas salvar a su marido, pero sí que pueden proteger a sus maridos de pecado, de problemas por su propia actitud. Y aún lo dice acerca de sus propios hijos. No que esa mujer, o en el caso viceversa, que aplica por supuesto, un marido creyente con una esposa no creyente, que por ser fiel al Señor vaya a salvar a su esposa, no quiere decir eso. Pero obviamente una persona que sigue a Cristo puede ayudar a otras personas a apartarse del mal, del peligro. Y es lo que el autor está diciendo aquí. La condición postrera es el autoengaño de pensar que uno es salvo por seguir la religión, por seguir cualquier religión. Y eso es una tragedia. ¿Cómo ayudar a aquel que se ha autoconvencido de que es salvo? ¿Cómo lo haces? Por eso es que Pedro dice que la condición primera es mejor, en el sentido de que si aún no has sido puestos en Cristo, a Cristo, expones a Cristo. Y que se den cuenta de que necesitan arrepentirse de sus pecados, con respecto a aquellos que ya piensan que todo está bien, pero siguen viviendo alejados de Cristo realmente. Por eso es también, hermanos, importante que nosotros sigamos la instrucción de Pablo cuando le dice a los corintios que han de examinarse a sí mismos, que han de examinar su fe, que han de probar cómo es su relación con Cristo, si le están siendo fieles. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. No es poner dudas acerca de tu salvación en lo que Cristo ha hecho. Es cerciorarte, es asegurarte, es confirmar que Dios te ha salvado por medio de ver que tú sigues a Cristo y que el Espíritu Santo está obrando en ti, está produciendo ese fruto que dice producir. Porque por mucho que nosotros digamos tal persona es creyente, si el fruto del Espíritu no se hace evidente, ¿en quién confiaremos? Así que esta es la primera ventaja, fueron iluminados, pero eso no quiere decir que creyeran. Segunda ventaja, dice el pasaje, probaron el don celestial. ¿A qué se refiere? Dos cosas importantes aquí. Primero, el don celestial es una referencia a Cristo. El don de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que Dios tuvo compasión del mundo caído, de los pecadores, y les dio aquello que necesitaban. Es un don de Dios. Pablo dice que es el don inefable de Dios, 2 Corintios 9:15. Ahora, lo otro que debemos entender es que el autor dice que probaron el don, probaron de Cristo. Bueno, no es lo mismo probar que tomar. En el caso de un alimento, una comida, no es lo mismo probar la comida que comer la comida. Yo creo que esto lo entendemos. No es lo mismo probar un poco de Cristo que tomar de Cristo. En el Evangelio de Juan encontramos dos buenos ejemplos acerca de esta diferencia. Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4 y le presenta el Evangelio, se lo presenta de esta manera. Juan capítulo 4 versículo 10, le dice Jesús: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús le está diciendo, el don de Dios es el que te dice dame de beber, y él es el que te da agua viva. Y Jesús ha estado ilustrando aquí la salvación por medio del concepto de beber agua, no de probar un poco de agua, sino de saciar la sed. Y de hecho esta ilustración la encontramos luego en el capítulo 8 también de este mismo Evangelio de Juan. Pero otra ilustración muy interesante está en el capítulo 6 de Juan, y os pediría que me acompañéis por un momento allí, el capítulo 6 de Juan, porque Jesús es aún más enfático aquí en este caso, hablando con una multitud que había sido alimentada milagrosamente el día anterior. ¿Recordáis el milagro de la alimentación de 5.000 hombres? Posiblemente, sumando luego las mujeres y los niños, habría quizás 15, 20.000 personas. Y Dios y Jesús alimentó a esa multitud con la merienda de un muchacho,
con unos panecillos y unos pececillos. Ese fue el milagro. Y luego Juan dice que después de ese milagro le querían hacer rey. No que le reconocieron como el Mesías, el libertador del pueblo, sino que le querían hacer rey para ser liberados de la opresión del Imperio Romano. Pero Cristo no había venido para eso. Y entonces Cristo les tiene que hablar severamente. Y les dice: vosotros venís a mí porque os he dado de comer gratis. Y no os habéis dado cuenta, no habéis entendido que lo que tenéis que hacer es venir a mí, creer en mí y seguirme a mí. Y entonces Jesús continúa con la ilustración. Podemos leer, por ejemplo, en el versículo 32, Juan 6:32, Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y aquí está mostrando, aunque aún no lo han comprendido, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y Jesús no está hablando aquí de probar un poco de Él y te quedas saciado. Es comer, es beber, es saciarse. Luego, en el versículo 48, Jesús vuelve a decir: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquello no era el pan de la vida eterna, porque murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dice Jesús, para que el que coma de él no muera, no para el que pruebe de él. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Luego el versículo 54 incluso va más allá: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y esto ya acabó de desmoronarlos, porque no lo entendían. ¿Cómo comer tu carne y beber tu sangre? ¿De qué estás hablando? Está hablando de la fe. Está hablando de creer en Cristo, no de probar un poco de Cristo. Probar no es lo mismo que comer. Probar es algo que haces para conocer el sabor. Es algo con lo que yo lucho a veces con mis hijas, sobre todo con mi hija mayor. Por lo menos pruébalo, para que veas cómo lo sabe. No me gusta, no lo has probado, no sabes. Pero eso es probar. Pero comer es otra cosa. Comer es aquello que te nutre. La diferencia es considerable. Y muchos se conforman solo con catar a Cristo. Pero Jesús dijo: el que me come, vivirá por mí. El que come es el que cree. El que cree es el que vive. El que cree es el que confía. El que cree es el que obedece los mandamientos de Cristo. Porque cuando muchos decían creer en Cristo, Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús les dice: el que cree en mí es el que hace mis mandamientos. No es solo probar. Probaron, pero esto no quiere decir que fueran creyentes. Ahora, hay una tercera ventaja, dice el versículo 4, volviendo a Hebreos capítulo 6. Una vez fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y quizás esta es la ventaja más difícil de comprender. Porque, hermanos, es evidente que el Espíritu Santo es, podríamos decir, el agente ejecutivo en la salvación de un pecador. ¿Qué quiere decir con esto? Es el que convence de pecado. Es el que regenera. Jesús se lo dijo a Nicodemo: uno tiene que nacer del Espíritu. Pablo se lo recuerda a Tito: fuimos regenerados por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es fundamental en la salvación, es el que da vida. Pero la clave aquí en este pasaje es entender qué significa partícipes. Los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y esta es una palabra que indica asociación, no posesión. Y yo creo que lo vamos a entender. La palabra simplemente significa asociación. Puede ser una asociación fuerte, pero en ningún caso significa posesión. No está diciendo aquellos que poseyeron el Espíritu Santo. Y esto es importante porque la Biblia nos recuerda que la salvación, o aquel que es salvo, posee el Espíritu. Pablo dice en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es una cuestión de tener el Espíritu. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan de una manera muy clara.
Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús le dice: le conocéis al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, porque mora con vosotros. Interesante, mora con vosotros. Ellos estaban asociados al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo estaba en Cristo, estaba obrando, estaban viendo las obras del Espíritu Santo a través de Cristo. Mora con vosotros, pero Jesús dice algo muy importante. Les dice: y estará en vosotros. Y luego les da la promesa: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esa es la clave. Partícipes del Espíritu Santo no significa que poseían el Espíritu Santo. Y tenemos ejemplos en la Escritura de personas que en algún momento estuvieron asociadas con el Espíritu Santo, que estuvieron presentes cuando el Espíritu Santo estaba presente, y el Espíritu Santo actuó poderosamente a través de los apóstoles, y muchos alrededor pudieron ver e incluso participar de lo que el Espíritu hacía a través de ellos. Pero esto no significa que fueran creyentes. El autor no dice que poseían el Espíritu Santo, dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 encontramos el testimonio, el relato acerca de un hombre que se llamaba Simón. Hechos capítulo 8, en el versículo 29, cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. No sé si recordáis la historia acerca de este hombre. Y todos, dice ahí Hechos 8:10, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aun Simón, fijaos, dice, aun Simón mismo creyó. Y no solo creyó, dice, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Fíjate que el texto dice que él creyó y que se bautizó. Ahora, seguimos leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto es importante, es algo peculiar de este periodo, pero el texto claramente nos está diciendo que no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, habían sido expuestos al poder del Espíritu Santo. Ahora dice, versículo 17, les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Algo que Dios hizo de manera particular en aquel tiempo a través de los apóstoles. Ahora, versículo 18 nos dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. ¿Habéis visto esto, hermanos? Lo leímos. Él creyó y se bautizó en el nombre de Cristo. ¿Era creyente? No. Es un ejemplo de alguien que había sido hecho partícipe del Espíritu Santo, pero no era creyente. Pedro le dice: arrepiéntete. Tu corazón no es recto delante de Dios. Es una clara demostración de que participar del Espíritu no implica la posesión del Espíritu, no implica la salvación. Lo que es una seria advertencia para aquel que vea al Espíritu de Dios actuando y sigue sin arrepentirse de sus pecados, sigue sin reconocer a Cristo como Señor. La siguiente ventaja, dice el versículo 5, gustaron la buena palabra de Dios. Es la misma idea que cuando habla de probar el don celestial, es la misma palabra, es gustar, es probar.
probaron de la palabra, básicamente significa que escucharon la palabra de Dios, que fueron expuestos varias veces a la enseñanza de la palabra de Dios. Posiblemente el autor está implicando aquí que era una exposición regular, estaban siendo enseñados varias veces, quizás por un tiempo, escucharon, fueron enseñados en la palabra de verdad, pero esta exposición no tuvo ningún efecto en ellos. Algunos incluso la apreciaron, la gustaron, les gustaba escuchar la palabra, de la misma manera que el Evangelio de Juan nos dice que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Eso es lo que nos dice. Pero ¿qué pasó cuando le pidieron a Herodes la cabeza de Juan el Bautista? Lo sabemos, ¿verdad? Es muy serio, hermanos, porque la Biblia nos recuerda que hay una gran diferencia entre ser oidores y ser hacedores. Hay una gran diferencia entre escuchar y obedecer. Hay una gran diferencia entre recibir la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios. Por eso, una vez más, debemos tomar en serio el consejo de Pablo: examinaos a vosotros mismos. Puedes estar domingo tras domingo escuchando la buena palabra de Dios y seguir como si nada. Puedes estar semana tras semana recibiendo la enseñanza de la sana doctrina y seguir viviendo como te parece. Y el peligro es la indolencia, tardos para oír. El peligro es oír y no escuchar. Y hay una diferencia. La advertencia es seria. El peligro es llegar a un punto, dice el autor, en que la salvación es imposible. Fijaos, es como pasa con las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Es algo que te ponen para protegerte de una enfermedad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te ponen? Te ponen precisamente una dosis pequeña de esa enfermedad para que tu cuerpo genere anticuerpos, ¿verdad? No estoy equivocado en esto, yo no soy un experto, es algo así, ¿verdad? Es lo mismo, es la tragedia de ser vacunados con el cristianismo para no creer en Cristo. Es escuchar la palabra de Dios y seguir como si nada. Es el peligro de un corazón endurecido, esa insensibilidad que llega, un corazón que se ha convencido a sí mismo de que todo está bien, y el que piensa que todo está bien, ¿cómo se dará cuenta de que todo está mal? La quinta ventaja, parecido también los poderes del siglo venidero. ¿Gustaron los poderes del siglo venidero? Esto es una referencia al privilegio de contemplar las marcas y evidencias de lo que será el futuro reinado del Mesías. Muchos de estos habían visto poderes asombrosos y milagros del Espíritu Santo. De la misma manera que muchos habían visto anteriormente los poderes asombrosos y milagrosos del Mesías. Una de las cosas que me golpea es ver cómo después de Jesús resucitar a Lázaro, ¡qué milagro! Y con tantos testigos, lo que quisieron hacer los religiosos judíos es matar a Lázaro. Es lo que quisieron hacer. No dijeron: es verdad, aquí está el Mesías, ha llegado. No creyeron en él, aun cuando vieron los poderes, las evidencias, las marcas del siglo venidero, del reino futuro del Mesías. Estas fueron las ventajas, hermanos. Beneficios inmerecidos de la gracia de Dios al alcance de la mano. Las enseñanzas completas acerca del Mesías, junto con los principios elementales acerca del Mesías. Tenían todo. Lo habían probado. Habían sido iluminados con la verdad. Habían probado la salvación. Habían comprobado el poder del Espíritu. Habían estado expuestos a la palabra de Dios y al poder de Dios. Pero versículo 6, cayeron. Y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Dice aquí, es imposible renovarlos. Renovar significa restaurar, devolver a la condición original. Lo que está diciendo es imposible llevarlos a ese punto en el que estaban siendo dóciles y estaban escuchando por primera vez el Evangelio, estaban siendo impactados por el conocimiento de Cristo.
Eso es lo que está diciendo. Es imposible llevarlos a ese lugar en el que se van a arrepentir, porque ese es el punto. Porque uno no llega a la salvación a través del orgullo de simplemente conocer. Uno llega a la salvación por la humildad de reconocerse quién es realmente delante de Dios, pecador, merecedor de la ira de Dios. Y ese es el problema, esa es la condición a la que el autor se está refiriendo aquí, renovarlos, llevarlos a esa condición en la que uno se arrepiente cuando conoce la verdad acerca de Cristo. Los indolentes a los que se dirige el autor se habían autoconvencido de que eran salvos. Su abandono de Cristo para volver atrás a los elementos simbólicos de su religión era lo que hacía imposible la restauración. Y fijaos lo serio, porque dice el autor que esto es así, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la restauración era imposible porque la falta de lealtad a Cristo es lo mismo que pensar que Cristo merecía ser crucificado. Eso es lo serio, hermanos. Es lo que el autor está diciendo aquí. Alguien que no es leal a Cristo, al final, después de haber visto todas estas ventajas, es porque piensa que Cristo merecía la cruz y piensa que Cristo merecía la vergüenza. Por eso dice, de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Para ellos, el Hijo de Dios realmente merecía morir en la cruz. Es lo que el autor de los Hebreos está diciendo aquí. Les compara con aquellos que, después de ver las señales inequívocas de que Cristo era el auténtico Mesías, y después de escuchar el testimonio de su enseñanza con autoridad, planearon cómo acabar con él. Y esto supone una implicación clara para los indolentes hoy en día. Si después de haber escuchado y entendido el Evangelio y después de haber comprobado que Cristo es el Señor, si después de eso uno no se rinde a sus pies, es como estar de acuerdo con aquella multitud que pidió que Jesús muriese y que el criminal fuese liberado. Es muy serio. Cristo no puede ser menospreciado. Cristo mismo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Su persona y su obra son tan importantes que la indiferencia no es una respuesta posible. No es una opción ser indiferente ante Cristo. O le amas o le desprecias. O le sirves o le desobedeces. O le sigues o le ignoras. O le reconoces como el Señor absoluto de tu vida o le tienes por impostor. Simplemente dices, no es quien dijo ser. O le adoras y te rindes ante Él. O le pisoteas vilmente y dices, está bien, merecía esa ignominia pública. Finalmente el autor ilustra la seriedad del problema por medio de una imagen cotidiana y sencilla. Los versículos 7 y 8 son simplemente esta ilustración. La tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella produce vegetación útil, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, termina por ser quemada. Sencilla ilustración. La tierra son todos los que oyen el Evangelio. El Evangelio representado por la lluvia que cae, la semilla es echada, cae en la tierra, la lluvia cae sobre la tierra y en algunos casos produce vegetación útil. Vemos que en algunos casos la predicación del Evangelio produce salvación, hierba provechosa, pero en otros casos produce espinos y abrojos, vegetación útil. Y es como ya la confirmación de que el autor realmente está hablando aquí a incrédulos. ¿Escuchas el Evangelio? El Evangelio es expuesto, es predicado y algunos creen y otros no creen. Algunos es hierba provechosa, otros es espinos y abrojos, vegetación inútil. Dios derrama su gracia. Esto es siempre la predicación del Evangelio. Cada vez que compartimos el Evangelio es Dios derramando su gracia. Y lo vemos, en algunos produce el fruto de la vida eterna, otros dan un fruto cuyo fin es ser quemado. Y esas son las ventajas que disfrutaron estos iluminados con la verdad del Evangelio, acercados al don celestial que es Cristo,
testigos directos del poder del Espíritu Santo, expuestos a la palabra de Dios y a las marcas del reino futuro del Mesías. Y en el caso de algunos, a los que el autor de los Hebreos escribe, produjo espinos y abrojos. Y la razón de esto ya lo había explicado el autor en el capítulo 3, cuando les dice, capítulo 4, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Ese es el punto. La fe. Una fe auténtica. Una fe sincera. Una fe fértil, como describe Santiago en su carta, que produce fruto, que va acompañada de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Una fe puesta en Cristo, una fe puesta en su vida perfecta que propició un sacrificio perfecto, una fe puesta en su muerte sustitutiva que proveyó una salvación completa, una fe puesta en su resurrección literal y física que probó la autenticidad de todo lo que dijo y de todo lo que hizo, y que por tanto le hace merecedor de la gloria que el Padre de Dios le dio cuando le exaltó hasta lo sumo. ¿Podrías describir así tu fe en Cristo? ¿Es Él tu Señor soberano? ¿Vives para obedecerle y servirle, o vives a tu manera y de vez en cuando piensas en Él? Examina tu fe. Oh, hermanos, esto es importante. Y es la conclusión de este mensaje. Pablo dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. La prueba la pasamos cuando podemos ver más y más en nosotros del fruto del Espíritu de Dios. La prueba la pasamos cuando podemos ver más y más en nosotros la actitud y la conducta que Cristo enseñó. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu palabra en esta mañana, el privilegio de